y hoy vamos a tener esta oportunidad. Así que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Immanuel Ben Yosef. Con gusto vamos a compartir algunas secciones interesantes de la Sagrada Torá con ustedes, sobre todo de respuestas. Así que sean todos bienvenidos. También les recordamos, muy importante, que el contenido y los elementos que tenemos ahora, les pedimos que lo tengan con mucho respeto. Salud a todos. Las preguntas que nos envíen, por supuesto, vamos a tratar de responderlas lo mejor posible, pero siempre tratando que haya respeto. Si hay una pregunta que es inconveniente, pues evidentemente la vamos a ignorar. Así que, de hecho, vamos a estar compartiendo y vamos a estar dando esta información con ustedes en varias ocasiones. Así que bienvenidos, sean todos bienvenidos. Me voy a acomodar porque ahora tengo que organizar varias transmisiones aquí. Tenemos de este lado tenemos TikTok, de este otro lado tenemos YouTube y aquí también estamos grabando para tener bastante información y contenido. Así que sean bienvenidos. Les recuerdo el formato. El formato de nuestro en vivo es el siguiente. Con la bendición del cielo, ustedes nos envían algunas preguntas y nosotros vamos a ir respondiendo esas preguntas con la ayuda del cielo. Como yo siempre he dicho y creo que la sabiduría es de Hashem, es del Todopoderoso. Entonces, si hay alguna pregunta que no se puede contestar en el momento, bueno, con mucho gusto la podemos contestar en otra ocasión. Pueden colocar sus preguntas en el chat y ahí vamos a estar respondiéndolas. Recuerden que estamos en YouTube de este lado, me escuchan bien desde YouTube, me dejan saber, y de este lado estamos desde TikTok. Entonces, voy a estar leyendo sus preguntas y vamos a estar contestándolas con la bendición del cielo. Así que, bienvenidos. Así que hay muchas preguntas. Quiero comenzar con una pregunta que me hicieron esta semana, sobre todo gente que, pues, evidentemente ha tenido contacto con la Biblia, pero desde la perspectiva occidental y no de Israel. Me preguntaron qué significa ser injertado en Israel. El Nuevo Testamento nos habla de esto, Haverit Hadashah nos habla de esto, nos habla de cómo las naciones vienen a formar parte de Israel. Y hay mucha confusión, muchas dudas al respecto de cómo esto se puede llevar a cabo. Y el gran maestro judío Shaul de Tarso nos compartió esta expresión: injertado en el olivo natural, el cual es Israel. ¿Qué significa esto? Significa que un mexicano, un colombiano, inmediatamente que se introduce a la fe, se convierte en judío. ¿Eso significa? ¿O significa que toma el lugar del judío independientemente de su origen? Hoy vamos a responder a esa pregunta. Shaul, el gran maestro judío, compara a Israel con un olivo, un árbol de olivo. Y como ustedes saben, en la agricultura se utiliza una práctica que es los injertos, utilizar una rama de una especie y colocarlo en otra especie o en otra variante de una planta. Y esa rama se nutre de la savia, de la raíz del árbol al cual fue injertado.
Entonces, ser injertado significa que la persona va a ser tomada contra naturaleza, colocada en lo que sería Israel, nutriéndose de la savia, de las raíces, pero sin perder su identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una rama de limón se coloca, por decirlo así, en una naranja, lo que vamos a tener son limones, aunque se nutren, pero la nutrición viene del árbol. Por lo tanto, esto significa que ser injertado en Israel significa que hay que aprender de Israel, hay que alimentarnos de Israel, y un injerto nunca va a reemplazar al árbol original. Por eso es que es muy importante que se entienda que todos los que se acercan al conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a través de los méritos del Maestro Yeshua, deben de quitar de su mente la idea de una suplantación de Israel, de un Israel espiritual que quita al Israel físico o que elimina el lugar de Israel. Es algo que se tiene que conocer. Bueno, entonces una pregunta que me hicieron aquí. Les invito, me vayan poniendo sus preguntas, por favor, para que las vayamos contestando. Recuerden que esta es una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, aquí nos pregunta Eliezer desde TikTok, ¿qué significa realmente Romanos 10:4? Romanos 10:4. Vamos a ver, Romanos 10:4 nos habla acerca de la finalidad de la ley. De hecho, la finalidad de la ley es que se cumpla la ley. Pero vamos a recordar un poco las versiones que se utilizan en el cristianismo para responder esta pregunta. Dice, porque el fin de la ley es el Mesías. Obviamente se utiliza el término Christos por ser el griego, pero el término es Mashiach. Porque el fin de la ley es el Mashiach o el Mesías. Y entonces muchas personas dicen, bueno, ya ves aquí, lo que sucede es que Él es el fin, o sea, con Él terminó la ley. Resulta que la palabra griega que está ahí, ahorita no la recuerdo bien, pero esa palabra no significa finalización o cancelación solamente, sino puede significar meta o propósito o destino. Meta, propósito, destino. Entonces, cuando encontramos esta palabra, el fin de la ley, porque el Mashiach es el fin de la ley, y entendemos también bien el significado de la palabra, esto nos da a entender que se puede decir así, parafraseando, el Mesías es la meta y el propósito de la Torá, de la ley, no el fin, la culminación. ¿Y por qué esto no puede ser una opción de interpretación? Porque nuestro mismo maestro diría en alguna ocasión que no pasará ni una sola letra de la ley hasta que todo se cumpla. Y también en Matíahu 5:17, el maestro dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar, a abolir, a quitar la ley. Entonces, tenemos varios textos que evidencian que en ningún momento se tuvo la intención, ni por parte del Eterno, ni por parte de una expresión del Mesías, ni por parte de la expresión de los discípulos, que se fuera a abrogar la ley, sino todo lo contrario, a darle continuidad. Entonces, dentro de la interpretación tenemos que valorar qué pasa más, todos estos versos y la continuidad, y que no haya una expresión abierta que diga ya la ley de Dios fue abrogada, o la creencia muy posterior, alejada del pensamiento del texto, que dice que la ley se terminó. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta se inclina hacia dar a entender que en realidad el objetivo, la razón de la ley, de la Torah,
es el Mesías, no que haya finalizado. Entonces, esto armoniza mucho mejor con el pensamiento del gran maestro Shaul. Así pues que la verdadera justicia culmina en el Mesías, quien lleva la Torá en el corazón y nos la enseña a nosotros. Por eso es que la interpretación de el Mesías es el fin de la ley no significa que termine, sino más bien que Él es el propósito en su nivel más alto. Muy bien, vamos a seguir con más preguntas. Déjenme ver qué tengo por acá. Saludos a todos. ¿Qué significa realmente seguir a Yeshua? ¿Qué significa realmente seguir a Yeshua? Bueno, esto es una cosa muy interesante porque cuando hablamos de seguir al Mesías judío, es realmente imitarlo, realmente caminar su camino, caminar por donde Él caminó, vivir su estilo, su forma de vida. Y tenemos que analizar cuál fue su vida. Él fue un judío observante de la Torá, que entraba a las sinagogas en Shabbat, que enseñaba en las sinagogas, no en la iglesia no existía. En las sinagogas enseñaba, que enseñaba a sus discípulos según el método judío de la época, que guardaba la ley, que guardaba los mandamientos. Y cuando la gente dice, es que hay que seguir al Mesías, o como dicen nuestros amigos cristianos, hay que seguir a Cristo, en realidad lo que están siguiendo es una forma muy alejada, pero muy alejada de lo que realmente es el Mashiach. Seguir a Yeshua significa imitar su vida. Yeshua guardó Shabbat, entonces, ¿qué debemos de imitar? Que debemos de guardar Shabbat. Yeshua enseñó la Biblia hebrea, la Torá, ¿qué debemos de imitar? Pues debemos de imitar la enseñanza y el estudio de la Torá. ¿Vivió como un observante de la ley? Bueno, nos dice también que debemos de seguir los mandamientos que nos son competentes. Llamó a sus discípulos a una vida de santidad, ¿en base a qué? A los mandamientos y la justicia que provienen de ellos. Por lo tanto, seguir a Yeshua es abandonar los viejos pensamientos y conceptos del Cristos y volver al concepto hebreo del Mashiach, judío, quien nos enseñó cómo acercarse al Eterno, cómo hacer tefilá, oración. Todas esas cosas que tú quieras hacer para acercarte al Eterno tiene que ver muy bien con seguir a Yeshua, buscarlo a Él y seguir sus caminos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir a ver qué tenemos por aquí. Por aquí déjame ver si tenía una pregunta. Déjeme ver. Ok, dice Noé Sánchez, ¿cómo respondemos cuando alguien dice que Yeshua no es el Mesías porque no fue ungido como todos los demás reyes de Israel? Esa es una muy buena pregunta y requiere explicar lo siguiente. Tanto el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, como la tradición judía, nos dejan ver que hay 4 formas en las cuales se va a revelar el Mesías, 4 expresiones diferentes. La primera, más conocida, más típica y que la mayoría de las personas cree, piensa y espera, es la del Mesías Rey. Y es correcto, un rey Mesías que libera a Israel. La segunda es la del profeta. Como está dicho, Moisés dijo, vendrá después de mí uno como yo. ¿Sí? El tercero, el Mesías sacerdote. El Mesías sacerdote. Y el cuarto, el Mesías sufriente. Todas estas 4 figuras del Mesías se fueron revelando al paso de los siglos. Y en los días de Yeshua, para el siglo I, muchos judíos tenían mucha confusión de cómo se tenía que revelar el Mesías.
Algunos decían, es necesario que sea el rey porque es hijo de David y por lo tanto es el rey. Otros decían, no, es que él va a venir de los Coanim. ¿Por qué? Porque vimos las victorias que se tuvieron con los macabeos. Otros decían, no, es necesario que venga el sufriente, el hijo de Yosef, el que muere y da su vida por nosotros. Y otros decían, no, es necesario que venga el profeta. ¿Qué pasó? Toda esta información está bien registrada en la tradición judía. Todo judío observante que estudia el Talmud sabe perfectamente que hay 4 figuras del Mesías. Pero lo que ha sucedido es que es más común, es más notable, es más deseable esperar al Mesías Rey. ¿Por qué? Porque el Mesías Rey viene a sacar a los enemigos de Israel y a establecer la paz y establecer el trono de David, como se ha anunciado. El asunto no es que haya 4 formas, no es que tenga que venir el rey o que Yeshua no haya sido ungido como rey. El asunto es que en la mentalidad hebrea vemos esas 4 figuras y nos ponemos a analizar en qué forma y en qué momento se cumplen esas 4 figuras. Si ya cumplió el Mesías como sufriente, como profeta, como Cohen o como rey. Y si tú analizas la vida de nuestro Rabí Yeshua, te encuentras que él ha cumplido como siervo sufriente, él ha cumplido como profeta y él ha cumplido, ahora está cumpliendo como Cohen, como está escrito en nuestros libros, que él es Cohen por la orden de Malquisedec. ¿Qué falta? La manifestación última de Mashiach. ¿Y cómo se revela? Como rey. Entonces, lamentablemente, cuando la gente que viene, sobre todo el cristianismo, tiene contacto con el judaísmo, se encuentra con muchos de nuestros hermanos judíos que utilizan solo la figura del rey para tratar de convencer a los creyentes que Yeshua no es el Mesías porque no fue rey, cuando en realidad la tradición judía muestra estas diferentes formas que son legales y que son necesarias. De hecho, el Mesías tiene que cumplir con esas 4 figuras, no solamente como rey, sino tiene que cumplir como el siervo sufriente, el hijo de Yosef, Yosef ben Jacob, quien fue vendido a precio de plata, quien fue dado por muerto, quien resucitó en un sentido, quien fue puesto en el lugar más importante después del faraón, dándonos una figura de lo que había venir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una muy buena pregunta y hay que tenerla. Por supuesto, tenemos toda una serie de clases y de yeshivot para poder explicar todo este asunto. Muy bien. Nos pregunta aquí, ¿por qué muchos mesiánicos usan talit en todas sus publicaciones y muchos judíos no lo hacen? Sí, es algo interesante. Tú te das cuenta en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, que muchos grupos mesiánicos utilizan el talit todo el tiempo, lo utilizan literalmente en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando tú ves a un yehudí, el yehudí solamente utiliza el talit o el manto de oración en un tiempo determinado. Hay que saber primeramente que el talit, tanto Gadol como Catán, como dije en algún otro en vivo y en alguna otra ocasión, es parte del cumplimiento de un mandamiento donde dice, y pondrás tzitziyot, que son unas borlas que cuelgan de las ropas de 4 esquinas, con los hilos y el hilo tejelet azul, que es un recordatorio de los mandamientos. La Torah te dice, deberás poner tzitziyot en las esquinas de tus ropas, pero no dice más. No dice absolutamente más, no dice cuál ropa, de qué tamaño, de qué altura, cuánto te tiene que cubrir, de qué color debe de ser la ropa, no dice absolutamente nada más. ¿Cómo se sabe lo demás? Se sabe gracias a la tradición judía. La tradición judía nos indica que en algún tiempo los sabios de Israel establecieron el uso del talit gadol, que es el manto de oración, y el talit katán. Ambos
no son estrictamente el mandamiento son los Itziyot, pero ambos provienen de la tradición judía. Quiere decir que cuando un mesiánico se pone un talit, está tratando de cumplir un mandamiento de acuerdo a cómo lo estableció la comunidad judía y la tradición judía. Por lo tanto, sucede que vamos a tener ciertas falencias, ciertas lagunas, porque nos vamos a encontrar que es el talit utilizado más como un símbolo visual de identidad que en realidad el cumplimiento de un mandamiento. En el judaísmo, el talit es una prenda de oración, de mucho respeto, de un propósito de acercarse a la presencia de Hashem. No es marketing religioso, no es para que me digan, miren, estoy en el vivo y estoy usando mi talit, para eso no es. O cada vez que salgo en fotografías me pongo un talit para dar la impresión de espiritual que estoy cumpliendo, para eso no es el talit. No es para marketing religioso. Por eso los yehudí observantes realmente usamos el talit durante la tefilá y en momentos establecidos de acuerdo a nuestra minhag, de acuerdo a nuestra tradición. Por eso es que si tú ves a alguien que está utilizando un talit gadol de noche, algo está ahí raro. Si tú ves, por ejemplo, que alguien está utilizando un talit gadol, por ejemplo en Shavuot de noche, algo está ahí raro. No está muy bien ordenado ese asunto porque tenemos que saber por qué, cuáles son las normas, las halajot al respecto del talit. Por supuesto, ahora no me da tiempo contestar todo eso, pero creo que podemos entender cuál es la diferencia, ¿no? Recuerda esto, aunque el talit cumple la mitzvah de los Itziyot, en realidad tanto talit gadol como talit katán son parte de la tradición judía. Entonces, aquel que lo hace, aquel que lo porta, está haciendo algo judío, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a ver más preguntas. Bienvenidos todos. ¿Por qué está sucediendo? No le puedo ahí poner su nombre porque no sé cómo es su nombre, pero un saludo. ¿Por qué tantas personas están saliendo del cristianismo hacia las raíces hebreas? Sí, está pasando y está pasando de una manera tremenda. Muchas personas se están dando cuenta no solamente que de la identidad del Mesías han sido engañados, sino que se han dado cuenta que hay mucha información que no tenían para comprender las Escrituras. Y es que la gente se hace preguntas profundas. Me he encontrado con cantidad de pastores, de gente que viene a estudiar y nos dice, es que esta pregunta siempre la tuve y nadie me la pudo responder. En el sistema religioso que yo manejaba, que yo seguía, que yo tenía, nadie pudo responderme esta pregunta. Y hay muchas dudas profundas que a veces se hacen y la respuesta es, bueno, vamos a esperar a que la revelación o cualquier otra cosa. Se empieza a leer la Biblia completa, ya no solamente el Nuevo Testamento. Se descubre que Yeshua era judío, se analiza lógicamente que él entraba a las sinagogas, que guardaba las fiestas bíblicas, que enseñaba en un contexto de Torá, y entonces comienza a haber una realidad, o sea, estamos siguiendo a un Mesías que realmente no es el verdadero Mesías porque el que dice ahí hace unas cosas que yo no hago. Y la gente se empieza a dar cuenta que en realidad han sido engañados. Han sido engañados, tal vez no por el que lo guió con mala intención, el pastor, o tal vez no, porque él también pudo haber sido parte de ese asunto, pero sí se empieza a dar cuenta que hay un engaño más profundo. Y entonces es ahí donde empieza la investigación, querer saber cómo yo puedo acercarme a conocer realmente la raíz. Y cuando te encuentras con textos poderosos, con textos proféticos como busca la senda antigua, o ese texto tan hermoso que dice, vienen días donde
10 hombres de todas las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán, subiremos contigo porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes los judíos. Entonces eso es una cosa tremenda. Cuando se entiende que hay una continuidad entre el mal llamado Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, te das cuenta que no existe tal cosa como una nueva religión. Y entonces ahí es donde tanta gente comienza a salir del cristianismo hacia conocer raíces hebreas, sí, pero sobre todo la Torah con Yeshua, que es lo importante. Así que por eso es que está pasando y va a pasar mucho más. Y debemos de estar atentos a esto. Dice, ¿qué pasa si un gentil se hace Brit Milá sin ser injertado? Bueno, nuestro gran maestro Shaul y los discípulos del maestro establecieron una norma que es ley para nosotros. De hecho es Alajá mi Jerusalem, dada por los discípulos del maestro. Esto significa que después de que ellos lo establecieron, nadie puede anular esa norma, nadie puede venir en contra de esa norma, de esa alajá, como nosotros lo llamamos. ¿Cuál fue esa norma? La norma fue muy clara. Capítulo 15 de Hechos dice que no se obligue a los creyentes de origen gentil a que se circunciden. ¿Qué es lo que había sucedido y por qué hay tanta discusión y falta de entendimiento entre las cartas de Pablo? Porque mucha gente piensa, algunos que estaban en contra del judaísmo y otros que estaban en contra de la circuncisión, etcétera. Es un error. Lo que sucede no es que Shaul estuviera en contra del judaísmo o la circuncisión, sino lo que estaba en contra era que los creyentes de las naciones quisieran circuncidarse para formar parte de los pactos, porque en ese mismo instante su mente los lleva a pensar que por su propio mérito son parte de la redención, y eso va en contra de creer en Yeshua. Quien se circuncida para formar parte de los pactos, porque leyó ahí en Éxodo capítulo 15 que quien quiera participar de Pesaj, que se circuncida y será como uno de la casa, no ha entendido cuál es la función de Mashiach. Y esto pasaba, iba detrás de Shaul muchos maestros judíos, lo dice ahí en varios pasajes de Javerit Hadashah, que enseñaban a los gentiles, les decían, si ustedes no se circuncidan, no podrán entrar al mundo por venir. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque pues tenían muy claro lo que decía la Torah. Y no es que Yeshua viniera a abrogar la Torah, no, lo que abrió fue una ventana una puerta de entrada para los creyentes de origen gentil. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una persona hace Brit Milá, una circuncisión o el pacto de la circuncisión, está obligado a cumplir absolutamente todo lo que hay ahí, so pena de muerte en el caso de los mandamientos que son graves, como por ejemplo el guardar Shabbat, o por ejemplo descansar en un Yom Tov, o por ejemplo me viene a la mente asuntos con respecto al propio Sitziyot, etc. Entonces, no puedes pasar del 0 al 100 en un segundo. No sabes nada, no sabes qué es un Sitziyot, no sabes qué es el Shabbat, no sabes nada, y resulta que ahora que no sabes, aparte te circuncidas y ahora estás obligado, y si no lo haces viene una disminución. Y esto es muy evidente. Recuerden lo que pasó con Moisés cuando llegó el ángel de la muerte y lo quiso matar. ¿Por qué lo quiso matar? Porque no había circuncidado a su hijo, porque le tocaba circuncidar a su hijo, era su obligación, es una mitzvah. ¿Por qué vino el ángel de la muerte? Porque no estaba cumpliendo. A lo mejor Moisés no lo sabía, pero vino el ángel de la muerte. Entonces, cuando alguien se circuncida sin el pleno conocimiento de todo esto, pasan dos cosas. Número uno, comete el error de pensar que por su propio mérito entra a los pactos. Y número dos, puede traer una disminución muy grave a su vida por ignorar realmente la ley de Dios. Entonces, ¿a Yeshua abrogó los mandamientos y la circuncisión? No, solamente que lleva un proceso, si así se puede llevar, o así lo deciden. Entonces, esto pasa mucho porque emocionalmente es muy fácil que una persona diga, formo parte de los pactos por medio de la circuncisión. Es muy fácil, es demasiado fácil. Puedes encontrar un médico por ahí, alguien que dice que es una persona dedicada a hacer circuncisiones, etc.
pero eso puede ser peligroso, muy peligroso. O sea, yo no lo recomiendo, sobre todo porque no se tiene la formación adecuada y obviamente eso puede traer disminuciones graves. Si quieres hacerlo algún día, quieres hacer tu conversión al judaísmo, primero tienes que entender cómo entras al olivo natural, cómo eres injertado y cómo es parte del mundo por venir. Y luego que ya tienes claro eso y ya tienes una vida que se apega a la Torah, entonces podemos ir al otro. ¿De acuerdo? Dice, ¿es correcto usar los itziyot supongo que dice sin estar circuncidado, o usarlos en los ojales del pantalón? Ambas cosas son incorrectos. Si tú no eres judío, no uses itziyot. No es un mandamiento que te corresponda, es un mandamiento para el judío, no hay necesidad. Si tú aspiras a tener tu conversión al judaísmo, lo podrás usar más adelante después de toda tu formación. Sí es cierto, mucha gente que se pone los itziyot en los estos del pantalón donde va el cinturón, y eso es muy grave porque la Torah dice en la ropa de 4 puntas y el pantalón no tiene 4 puntas. Entonces ahí está un asunto muy grave, no se debe de hacer, no se debe de hacer. Además hay una norma de cómo se hace, la cantidad de vueltas. Hoy hasta han salido locuras de colores, es una cosa que hay que tener mucho cuidado porque se toma como una moda y hay que tomarlo con mucho respeto. Vamos a seguir, muchas gracias. ¿Qué poder tiene la oración? Bueno, la oración, dice, ¿qué poder tiene la oración en hebreo? La oración en hebreo es muy interesante porque la lengua hebrea es una lengua dotada por el Eterno de una fuerza espiritual muy grande, superior a todos los lenguajes. De hecho, según la tradición bíblica, el hebreo fue el idioma con el cual Hashem creó los cielos y la tierra. Además, el hebreo contiene ideas, conceptos profundos, espirituales, que se pierden en las traducciones modernas. Cuando una persona comienza a entender las oraciones en hebreo, las bendiciones, dice, por ejemplo, Bishut Yeshua Meshicheinu, en lugar de decir en el nombre de Jesús, que nada tiene que ver, pero Bishut Yeshua Meshicheinu, inmediatamente cambia todo. Por el mérito de Yeshua, nuestro Mesías, está contenida la salvación, está contenido el Zehut, que es la gracia especial con la que el Eterno ve a nuestro Maestro y sobre esa gracia especial nos va a mirar a nosotros. Pero además de eso, cada palabra hebrea puede tener un contenido poderoso. Por ejemplo, la palabra misericordia, Rahem, Rahamim, usualmente en plural. Esta palabra proviene de la palabra Rehem. Rehem significa vientre materno, Rehem, vientre materno. Y esto te habla de la compasión, la misericordia profunda, protectora, como si fuera de una madre hacia su hijo, de proteger, de cuidar. Por eso es que Rahamín, misericordia de Dios, es esa misericordia que te abraza, que te cuida, que te protege, como obviamente Hashem no es mujer, pero como una madre que cuida a su hijo, en ese sentido, en esa calidad, esa cualidad. Entonces, ¿cómo lo entiendes? Con el hebreo. Por ejemplo, Lev, corazón, nuestro corazón, Lev. El corazón en hebreo, Lamet Bet, que son las 2 letras que componen la palabra corazón, no significa solamente emociones, porque a veces pensamos que en la emoción, el amor, sino que en el pensamiento bíblico el corazón también implica tu mente, implica tu voluntad, implica tus decisiones. Sentimientos sí, pero implica tu mente, lo que tú quieras hacer, tu voluntad y tus decisiones, lo que terminas decidiendo. Por eso es que cuando la Torah dice, amarás a Hashem con todo tu corazón,
No habla solamente de tus sentimientos, tienes que amarlo con tus pensamientos y tienes que amarlo con tus decisiones, con lo que haces constantemente y darle dirección a tu vida por medio de ese amor que le damos. Por lo tanto, las oraciones en hebreo y sobre todo, como dice nuestro gran maestro Shaul, cuando son conscientes, o sea, tenemos que aprenderlo, tienen un valor poderosísimo, poderosísimo, y sobre todo cuando aprendemos el significado de dichas palabras y las bendiciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Seguimos. Saludos a todos los que están en línea. Recuerden que estamos de este lado por TikTok, acá por YouTube Live, y aquí estamos también saludando a los que están en vivo. Vamos a ver. Recuerden, ayúdenos a compartir el en vivo. ¿Por qué hay tantas, dice Jonathan Torres, por qué hay tantas comunidades donde las mujeres predican? Bueno, sobre todo nos vamos a encontrar esto, en el judaísmo nos vamos a encontrar esto en una rama de un judaísmo que se fundó en Estados Unidos, que permite que las mujeres tengan un lugar de autoridad, incluso títulos como rabinas. En otras religiones como el cristianismo, por temas de igualdad, ¿no? Sin embargo, hay que saber, hay que entender que las mujeres pueden profetizar con ciertas condiciones, pero tienen que profetizar. ¿Qué significa profetizar? Profetizar no significa nada más que te digan el futuro. Profetizar involucra enseñar. ¿Pueden enseñar? Sí, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Se establece una norma. Por ejemplo, precisamente Pablo, Shaul, nos enseña la norma que nos corresponde a nosotros. Si tú crees en Yeshua, esta norma te corresponde a ti, ¿sí? Si tú no crees en Yeshua, no te corresponde. ¿Por qué? Porque viene de la escuela de los discípulos de Yeshua. ¿Qué estableció Shaul? Shaul estableció una norma donde, aunque se escucha muy fuerte, se dice que la mujer debe de no enseñar en la congregación, dice calle en la congregación. No es un asunto moderno de machismo, no es un asunto de hacerle menos a la mujer, porque la mujer tiene una función, un rol y tiene un potencial espiritual extraordinario. Pero cuando se habla de enseñar la Torah, específicamente eso fue dado al varón como una función. Y es que hay muchas mujeres capaces, extraordinariamente capaces para enseñar, para compartir, son extraordinarias. Sin embargo, no es su rol, no es su función. Hay otros roles, hay otras cosas que son su función y es una norma para nosotros. O sea, se puede enseñar, una mujer puede enseñar a otras mujeres, una mujer puede enseñar a los niños, una mujer puede recibir la autorización de su rabino para enseñar conceptos básicos como Kirub, sí, pero hasta ahí. Enseñar Torah en una comunidad no está permitido. Y obviamente aquí dependerá de dónde tú estás estudiando, ¿no? Hay, como ya dije, ciertos grupos judíos que permiten esto. Sin embargo, si tú crees que Yeshua es el Mesías y tú consideras que las palabras que están en Havrit Hadasha son válidas, para nosotros no es una opción. Y hay que entender que la mujer recibió muchos atributos espirituales muy importantes, solamente que hay que conocerlos. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Porque me dicen aquí que el audio, no sé si se escucha bien. Ok. A ver, nos preguntan aquí, ¿ven? Qué interesante pregunta tenemos aquí. ¿Por qué Isaías 56 habla de extranjeros guardando Shabbat? ¿Alguna vez lo habías leído? Isaías 56. Isaías 56 habla de extranjeros guardando Shabbat. Vamos a buscarlo, porque creo que vale la pena analizarlo. Isaías 56, déjame ver si lo tengo aquí rapidísimo.
Isaías 56. Y vamos a ver, tenemos Isayahu 56, aquí está. Dice Isaías 56 a partir de aquí, desde el verso 6 y 7. Fíjense lo que dice. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Hashem para servirle, y más adelante dice, esos extranjeros que siguen para servirle, a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte. Fíjate qué interesante. Nos está diciendo que guardar el Shabbat no es un asunto del judío, sino que también es un asunto que aplica para las naciones. Tan es así que la Torá nos dice, desde un principio, antes de que le diera el Eterno las leyes a Moisés, mucho tiempo antes, dice, y Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Quiere decir que este conocimiento lo tuvo Noaj o Noé, y Noé debió haber guardado Shabbat. Y Noé es el padre de la civilización entera después de Adán y Java. Por lo tanto, es un simbolismo de que todas las naciones deberían de guardar Shabbat como una señal de la creación. La diferencia con el judío es que el judío lo guarda como una señal de pacto con el Eterno. ¿De acuerdo? Entonces, muy bueno. Isaías 50, guárdenlo porque eso está muy, muy bueno. Recuerda también que la palabra extranjero, que es ger, no es simplemente cualquier gentil ahí, idólatra, sino se habla de naciones que deciden acercarse al Dios de Israel. De hecho, en hebreo manejamos un término que se llama ger toshab, que es un gentil o una de las naciones que hace su proceso de volver al Eterno. Y así es como se encuentra Isaías 56, mostrándonos que no es un asunto solamente para Israel, sino también para las naciones. Y esto es una estructura, porque más adelante, cuando ves en Hechos capítulo 15, de nuevo, dice, porque en cada Shabbat hay quien enseñe la ley de Moisés. ¿Qué está diciendo? Estaban mandando a los discípulos de Galacia, de Éfeso, de todas las naciones, lo estaban mandando a las sinagogas. Cuando se reúne uno en las sinagogas, el Shabbat. ¿Para qué lo estaban mandando? Para aprender Torah. ¿Para qué? Para que sigan creciendo en su camino. Y hay una correspondencia, ¿no? Y ahí está anunciado en Isaías. Muy bien. ¿Por qué los judíos ortodoxos se visten de traje y usan sombrero? Bueno, esto es un poco raro porque en realidad ortodoxo no necesariamente significa que sea negro con blanco. Hay varias líneas de judíos, tradiciones de judíos, que es sefardí, askenazí y mizrahi. Los judíos que son askenazis, de Polonia, de Alemania, de países de esa zona, adoptaron la vestimenta negro con blanco. Adoptaron tradiciones específicas que se definieron en su historia, siguiendo la Torá, costumbres. Por ejemplo, tú ves un Sefer Torah, un rollo de la Torá askenazí, es ese que se abre y se levanta en 2 partes de donde se toma, y se levanta públicamente así. Tú ves un Sefer Torah sefardí, que es de los judíos que venimos de España, entonces es un Sefer Torah que viene como en una cajita y se pone de pie. Y hay muchas otras diferencias. Lamentablemente, porque el Eterno lo decidió así, el judaísmo askenazí tuvo más exposición, ha tenido más exposición. Todo el que ve a un judío lo identifica porque tiene askenazí, lo identifica porque tiene su sombrero, su streimer, su peyot, viste de negro, su barba larga. Ese es un judío.
y es un judío, pero no es el único judío. Hay muchos judíos que no tienen ni streimer, ni sombrero, ni peyot, ni vestimos de negro, porque no es nuestra costumbre. Entonces, una de las cosas que hay que romper es con el estereotipo. Incluso la gente que viene a las raíces hebreas desde el lugar donde ve, lamentablemente comete el error de pensar que ese es el ideal o pensar que así vestía Yeshua, y obviamente no es así. Entonces hay muchas cosas que poner en orden para poder comprender apropiadamente cuál debe ser el regreso, ¿no? Entonces, más que ortodoxos, estamos hablando de askenazís, aunque se identifican con como ortodoxos. Y así es como se visten, por una costumbre, una halajá. ¿Es malo? No. Si tú eres descendiente de alemanes y de polacos y demás y eres judío, ya te toca. Pero si eres descendiente de españoles, de sefardíes, incluso de Medio Oriente, de descendientes que tienen más incluso facciones o línea medio árabe, bueno, es que no puede ser askenazi. Y se mantiene en el judaísmo mucho respeto por las tradiciones familiares. Muy bien, sigamos, ya no veo preguntas. Saludos a todos, por favor, bendiciones. ¿Qué errores comunes cometen las personas que empiezan a guardar Shabbat? Nos dice esta pregunta. ¿Qué errores comunes cometen quienes comienzan a guardar Shabbat? Bueno, hay varios errores que se cometen y el más común es querer hacerlo perfecto a la primera, desde el primer día. Es el error más común, porque se comienza con mucha emoción, pero lo vas a tener que hacer de aquí hasta que el Eterno te llame. Entonces tienes que empezarle a tomar delicia, aprenderlo bien, disfrutarlo, tomar en cuenta que es un asunto, un choque cultural en donde te encuentres. Entonces, hay que evitar hacerlo solamente por emoción. Hay que hacerlo con formación, con educación, hay que hacerlo con supervisión, porque si no lo haces así, hay mucha gente que ya lo votó por allá, porque no supo llevar el proceso. Entonces, eso puede llevar a que el Shabbat se convierta en ansiedad, en miedo, ay, Dios me va a castigar porque no voy a guardar Shabbat, legalismo extremo, etc. Y esto pasa mucho, ¿no? Entonces, cuiden mucho eso. Hay que hacerlo de forma adecuada. Nosotros tenemos todo un programa de estudio de 8 clases, de la A a la Z sobre Shabbat, y lo que incluye es incluso la elaboración del jalá, el pan tradicional de Shabbat, tanto práctica como teórica, con todas sus leyes, y tenemos todas las costumbres del recibimiento y todas las costumbres de finalización de Shabbat. Entonces, es necesario aprender bien, es muy bueno aprenderlo bien y hacerlo paulatinamente para que se convierta en una delicia como debe de ser. Y otro error es copiar prácticas sin entenderlas, simplemente porque las vi por ahí o las vi en internet o las vi en un judío o las vi en un video y las copias. Eso es muy grave. Tiene que haber una razón. Así que recuerda esto, el proceso de acercarte a la Torah es gradual, no lo quieras hacer de un día para otro, y debe de llevar acompañamiento y supervisión, porque eso puede generar estrés. Conozco gente que no llevó el proceso y terminaron botándolo todo, entonces hay que tener cuidado. Ok, muy bien, vamos a ver, otra pregunta. Buenas noches, una pregunta. ¿El Ruach HaKodesh es una expresión idiomática o es como dicen los cristianos? El Ruach es viento, aliento, ventisca si quieres. HaKodesh, santa o santo. De hecho, la expresión es en femenino, sería la ventisca santa, si lo tradujéramos así. Obviamente no es así, no, porque no se habla de género hablando de Hashem.
¿Es lo que se enseña el cristianismo? No, no lo es, porque Hashem es espíritu, por lo tanto, Él se revela al mundo en diferentes formas, pero siempre en espíritu. De hecho, se utiliza por los profetas el término los 7 espíritus de Dios, etc. No es que haya uno y luego salgan 7 o que... No, no, no. La expresión Ruach HaKodesh no significa que sea la tercera persona de la Trinidad o la segunda o no, no, nada que ver, sino más bien es cómo se revela el Eterno al hombre. Cuando tú hablas de la Ruach HaKodesh, es la forma en la que se muestra por medio de lo sobrenatural, por medio del poder, por medio de revelación, por medio de inspiración divina, por medio de sueños, de visiones, etc. Es la forma en la que llega a nosotros. Pero cuando se revela, por ejemplo, a ti como tú que necesitas tal vez una sanidad como tu sanador, entonces Él se revela como el Rofé. O cuando se requiere la justicia de Hashem, entonces se revela como Elohim. Y no estamos diciendo que Elohim o el Shaddai o el León o cualquier otro nombre o título que se utilice para hablar de una de las características de la naturaleza de Hashem implique diferentes partes, sino más bien es Él mostrándose de una manera, ¿sí? Entonces, definitivamente no tiene que ver con cómo lo enseña el cristianismo. Muy bien, continuamos. Muchas gracias por sus preguntas. Shalom a todos, shalom a la hermosa Hanna López. Bendiciones. ¿Por qué muchas comunidades mesiánicas terminan pareciéndose iglesias? Esta es muy buena pregunta. ¿Por qué muchas congregaciones mesiánicas terminan pareciéndose a iglesias? Bueno, la razón es muy sencilla, la falta de formación. Se asumen cosas desde la mentalidad occidental, cómo hacer tefilá, su oración, cómo servir a Dios, cómo guardar Shabbat. O sea, vemos grupos mesiánicos que importaron todo el servicio cristiano al sábado. Hay buena intención y no juzgamos la motivación, eso no está en duda. La motivación no es el punto, sino el hacer las cosas bien. Y las cosas bien requieren una instrucción, requieren un acompañamiento. Que alguien se siente y te diga, mira, esto se hace así, esta palabra significa esto, nos ponemos de pie por esto, hacemos tal oración por aquello, este piyut significa esto, esta tefilá la hacemos, por ejemplo, Ana Bekoach, por estas circunstancias. Todo eso necesita un acompañamiento. Al no haber eso, pero sí mucho deseo de seguir adelante, lo que está habiendo es esta combinación entre costumbres cristianas, cantos, predicaciones típicas. Vamos a ver, un maestro judío enseña sentado, porque esa es la halajá. Un maestro judío enseña sentado y todos los discípulos están sentados. Un pastor cristiano enseña de pie y la gente está sentada. Tal vez es un detalle irrelevante, podría decir, pero la pregunta es, ¿a cuál costumbre vamos a seguir? ¿La costumbre de Roma o la costumbre de Israel? Y entonces esos detalles son lo que determinan la identidad. Así que eso está pasando. Y vuelvo y lo digo, no es que haya mala intención, solamente hay que haber formación en eso, que tengan acompañamiento. Y sobre todo importante acompañamiento porque no es subirte al internet y bajar toda la información de la liturgia judía y comértelo todo, porque no aplica. Sabes si eres askenazi, sabes si eres sefardí, sabes si eso te corresponde, sabes cuáles son las partes que componen el servicio de un Shabbat, cómo se hace. Hay que llevarlo con mucho cuidado, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Dice, si yo soy hispanohablante y aprendo hebreo, ¿recibo el mismo nivel espiritual que un judío? ¿Recibes el mismo nivel espiritual que un judío?
Aprender hebreo te abre las puertas a la comprensión de las palabras y por lo tanto a poder tú elevar tu alma en un nivel muy importante. No es lo mismo hacer una tefilá en español que en hebreo. Sin embargo, no es visto desde el punto de vista de niveles espirituales, sino más bien es visto desde el punto de vista de tu unión con Hashem. ¿A qué me refiero? A veces cometemos el error de pensar que nos podemos medir o comparar con un judío, con un gentil o con nada. No. Es como, no te puede, un israelí no se puede comparar con un leví, o un leví no se puede comparar con un cohen, y un cohen no se puede comparar con cohen agadol, porque tienen funciones y misiones distintas. El Eterno los creó con objetivos distintos. Todos se acercan con su tefilá, pero tienen labores distintas. Entonces, ¿aprender hebreo te va a servir de mucho? Por supuesto. ¿Vas a aprender bendiciones y vas a elevar tu alma en conexión con Hashem? Sí, pero nunca lo veas con respecto a compararte con el judío o con otro. Velo como tu deseo de buscar a Hashem. Entonces eso va a ser más útil. Muy bien, seguimos. Ya se nos cansaron con las preguntas, ya no veo. A ver. Dice, no necesariamente el hablar hebreo no te dará un nivel espiritual, como dices. Bueno, ¿qué te digo? Probablemente tú uses la palabra amén, supongo que sabes qué es hebrea y sabes qué significa. O usas la palabra aleluya, supongo que sabes qué es hebrea y sabes qué significa. Y si lo usas, ¿por qué lo usas? Y si dices que no es necesario el hebreo para una elevación, entonces no la uses. Y hay que buscar otra palabra, tal vez en español, que puedas ocupar para eso. Pero lo cierto es que el hebreo es la lengua sagrada con la cual que el Eterno creó los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Qué significa Colosenses 2:16 sobre el Shabbat y las fiestas? Colosenses 2:16 sobre el Shabbat y las fiestas. En ese pasaje, Shaul está hablando acerca de que nadie os juzgue por comida, bebida, me parece que dice, ni por días de fiestas, obviamente eso incluye el Shabbat. Que nadie os juzgue por comida, bebida, día de reposo y fiestas. Cuando se lee en un contexto externo de la Torá y del judaísmo, pareciera ser que Pablo está diciendo que nadie te juzgue por no cumplirlos, o sea, no tienes la obligación de cumplirlo. Sin embargo, esa lectura no es del todo correcta, porque ¿acaso Pablo, Shaul estaría diciendo no guarden el Shabbat? ¿O estaría diciendo no permitan que otros los condenen por cómo están guardando estas cosas? Y eso lo cambia todo. Primero se observa una lista que utiliza Shaul. Luna nueva, que es el Rosh Chodesh o el mes nuevo, fiestas, Shabbat, y todo eso es un lenguaje del Tanaj, o sea, un lenguaje hebreo. Fiestas, luna nueva y Shabbat. Entonces, lo que está diciendo Shaul no es que nadie los juzgue porque no lo hagan, porque en realidad, a ver, si lo pones en la lógica, digamos que está hablando con los colosenses, es una ciudad gentil, donde más bien la minoría guardaría Shabbat en una sinagoga, y por lo tanto sería más mal visto que alguien que no es judío guardara costumbres judías, que alguien que no es judío se resista a guardar cosas judías. ¿Por qué? Porque la intención no es que se aleje de los mandamientos, sino la intención es acercarnos a los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el significado de ese texto? El significado es que nadie te juzgue, incluso tú, siendo de origen gentil, un mexicano, colombiano o lo que sea, que nadie te juzgue por el Shabbat, por las fiestas, por el Rosh Chodesh. En otras palabras, lo debes de guardar y debes de aprender cómo hacerlo. Tienes que aprender cómo hacerlo. Que nadie te juzgue. Ay, es que tú no eres judío, a ti no te toca. ¿Qué dice nuestro maestro Shaul? Que nadie te juzgue por fiestas, comidas, luna nueva, Shabbat, por Seudá. Ahora vino Shavuot,
celebramos con una comida festiva y hay mucha gente que dice, es que tú no eres judío, a ti no te toca. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Que nadie te juzgue por guardar Shabbat, las fiestas bíblicas y todo eso. Ahí está el significado. Ojo con eso, que nadie les tome el pelo. Muy bien, sigamos, muchas gracias. Creo que, a ver, déjenme ver si ya se me perdió alguna pregunta. Me dicen, vamos de tiempo. Tenemos 5 minutos más y terminamos el en vivo porque ya hicimos más de 1 hora. Gracias a todos los que nos han acompañado. Recuerden que si es la primera vez que nos acompañas, te invitamos a que vengas a nuestro curso de Torah, de Raíces Hebreas, gratuito, 26 clases, donde tú puedes aprender lo más básico y lo más importante del judaísmo con Yeshua. Así que ya hay muchos estudiantes que están tomando el curso, están disfrutando de esta información, están aprendiendo y les ha cambiado la forma en la que ven las escrituras y entienden su relación con el Creador. Así que te invitamos, si tú estás interesado, contáctanos y con mucho gusto podemos compartirte el curso. El mesianismo moderno, dice esta pregunta, ¿respeta la tradición judía o la reemplaza? El mesianismo moderno, ¿respeta la tradición judía o la reemplaza? Están sucediendo muchas cosas hoy ante las condiciones que nos encontramos de el deseo de tantas personas de buscar la Torah y las raíces hebreas. Y una de esas cosas, junto con la ausencia de información y de formación, es que se están juntando ciertos elementos que hacen que el creyente tenga ciertos prejuicios al respecto de las tradiciones judías. Muchas veces es resultado de la lectura que se le dio a las palabras del maestro cuando él abiertamente, y lo dice Habrit Hashah, mal llamado Nuevo Testamento, hablaba con los perushim, a los fariseos de su tiempo, y les decía al respecto de sus tradiciones, ustedes invalidan el mandamiento con sus tradiciones. Y eso como que deja la puerta abierta para pensar que las tradiciones son malas. Cuando mucha gente viene entonces a las raíces hebreas, hay un descontrol porque dice, bueno, sí, tenemos que guardar el Shabbat, pero aquí Yeshua dijo que no a las tradiciones. Aquí tenemos que guardar los mandamientos, pero el gran maestro Yeshua nos enseñó que debemos de tener cuidado con la levadura de los fariseos, etc., ¿no? Y entonces se llega a la conclusión, como se llegó desde el cristianismo, que tendía a atacar al catolicismo por sus tradiciones, se llega a la conclusión que las tradiciones no son necesarias y no son válidas. El problema es que, primero, no se entiende qué es una tradición. Segundo, que indudablemente toda religión, aunque diga no tengo tradiciones, toma cosas como tradición. Cuando hablamos de tradición, estamos hablando de una práctica, una costumbre que forma parte de su fe y que se hace cotidianamente y que no viene de la Escritura directamente. Por ejemplo, cuando el maestro Yeshua nos dice que él sanaba a la gente en Shabbat, la mayoría de las veces que lo hacía dentro de una sinagoga. Ir a una sinagoga no es un mandamiento, porque no había sinagogas en los tiempos de Moisés y la Torá no nos habla de las sinagogas. La sinagoga surge en la diáspora como una forma de tener un espacio para enseñarle al pueblo, a los niños a leer y escribir, estudiar Torá y un lugar para las oraciones. Y ahí nos encontramos que surge una tradición. ¿Cuál es la tradición? De ir a las sinagogas en Shabbat para estudiar Torá, porque en cada ciudad hay sinagogas donde se estudia la ley de Moisés. Entonces, subir a la sinagoga es una tradición. ¿Quién cumplió tradiciones? Yeshua cumplió tradiciones. Solamente que como no conoces las tradiciones judías, pareciera ser que Yeshua estaba en contra de todas las tradiciones y no es así.
No es así. Incluso, si tú buscas, hay un pasaje que habla Pablo, Shaul, dice, os alabo porque habéis retenido, y utiliza el término paradosis en griego, y paradosis es tradiciones. Os alabo porque habéis retenido las tradiciones que han recibido. ¿Sí? Y entonces, cuando eso sucede, la persona comienza a entender que una tradición no es mala. Y todo el que te diga que las tradiciones son malas, ignora que él mismo practica tradiciones. En cualquier religión, grupo, lo que tú quieras, que un grupo levanta una ofrenda con una oración, con una cosa, ahí es una tradición, no está en la Biblia. ¿Sí? Entonces, es importante. Muy bien, vamos a dejarle aquí porque ya nos alargamos mucho. Creo que fue muy positivo este tiempo en vivo, espero que lo hayan disfrutado. Estamos tratando de retomar el tiempo todos los lunes a las 8 p.m. hora del Centro de México. Ayúdanos a compartir este en vivo, que la Torah se difunda, pero sobre todo la Torah con Yeshua, que es tan importante para nosotros. Si te gustó el contenido, como dicen nuestros amigos youtubers y tiktokeros, suscríbete en los canales, síguenos, constantemente estamos publicando información, clases extraordinarias, y también te invitamos a nuestro curso de Kirub, nuestro curso de raíces hebreas. Date la oportunidad de aprender del judaísmo con Yeshua, contáctanos, aprende de lo que es realmente conocer la Torah con Yeshua, no alejado de las costumbres judías ni de Israel, sino injertado a Israel, el olivo natural. Así que los invitamos a todos, nos pueden contactar. Gracias a todos los que nos vieron desde YouTube, les enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos para este en vivo, B'ezrat Hashem, el próximo lunes, con la ayuda del cielo, que así sea. Y para todos los que están en TikTok, les enviamos un abrazo también, que el Eterno les guarde, les bendiga y B'ezrat Hashem nos vemos el próximo lunes también para tener parte de este en vivo. Así que ayúdanos a compartir y haz tu agenda ahí para que llegues y estudies con nosotros unos minutos. Laila Tov a todos, hasta la próxima. Shalom, shalom, mi hermano, discúlpame, no vi tu mensaje. Bueno, cuéntame, ¿qué te pareció el en vivo? Dice, no logro... Vas a ir a ver a Desprecio de Locos.